Seguimos adelante en Telebuen Día, tal cual lo anunciado, está con nosotros el doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Un enorme placer recibirlo. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días y el placer es mío, como siempre. Estábamos hablando hace algunos minutos de lo que tiene que ver con estos episodios terribles de violencia doméstica, donde una vez más se cargan tintas sobre varios actores de la vida nacional. Uno de ellos, obviamente, la justicia que usted en este caso representa. Sí, es verdad. Los episodios en el 100% de los casos no pueden ser evitados, suceden en ámbitos hogareños, a veces dan señales previas y a veces no. Lo que sí hay que seguir insistiendo en que medidas que la tecnología permite y que todos los actores sociales y jurídicos venimos abogando por ellas desde hace tiempo, aún no están totalmente implementadas, que claro, contribuyen a, no le diría evitar, pero bueno, sí a amortiguar la relación de estas situaciones. Hablamos de las pulseras, de las tobilleras electrónicas, que permiten dar certeza a la orden de restricción que el juez que se puede encargar de estas situaciones de violencia doméstica tiene necesariamente que emitir. ¿Y dónde está hoy la principal dificultad para aplicar esa tecnología? Yo le diría que hoy no hay ni siquiera restricciones presupuestales ni tecnológicas. Estamos caminando hacia ello. Hay algunas fechas no muy lejanas en donde se van a implementar. ¿A cuántas muertes de distancia estamos, podríamos decir? Bueno, debe acelerarse, pero firmemente este camino. El mecanismo, lo hemos visto hasta en alguna película, es muy sencillo, pues la pulsera va asociada a otro receptor que está en el hogar al cual no se puede acercar quien ha recibido la orden de restricción, y si se viola el perímetro de 100 metros o como se haya establecido, suena una alarma silenciosa en un estudio que a nivel policial lleva la supervisión del hecho, y bueno, se supone que esa violación va a ser contenida inmediatamente, y bueno, si se sigue reiterando esta situación, se tomarán otro tipo de medidas más graves que la orden de restricción ambulatoria. Claro, al país le duele hoy conocer esa estadística de 19 víctimas fatales de la violencia doméstica. Esto debería ser revisar esos ritmos que usted alude, porque tenemos una tecnología tan despierta a nuestros requerimientos cotidianos tan básicos como pagar cuentas por el celular, y resulta que para salvar vidas todavía tenemos esa lentitud. Sí, es verdad, hay que caminar en ese sentido y hacer la advertencia, como señalamos, la realidad es extremadamente compleja. El caso de parejas que han tenido órdenes de restricción pero que voluntariamente vuelven a convivir, situaciones en donde sin volver a convivir, sin embargo, habitan bajo el mismo techo porque no tienen posibilidades económicas de alquilar o de mudarse a otro lado, entonces en un inmueble grande o pequeño, separado quizás por una cortina, ambas partes, el futuro victimario y la futura víctima conviven en equilibrio inestable. Bueno, esas son realidades que existen, y por eso es muy difícil para cualquier país evitar totalmente este tipo de situaciones tan lamentables que se producen en lo que hemos llamado la violencia doméstica, la violencia dentro de los grupos familiares, dentro de los grupos de convivencia. Bien, ¿está de acuerdo con ese cambio de denominación que a veces representa mucho más que un cambio de nombre, que la violencia ya sea determinada claramente como machista en estos casos? Quizás sea reducir el problema, porque estadísticamente sí, la mayor violencia es ejercida por un hombre sobre una mujer, pero también estadísticamente no deja de ser relevante la violencia que en el grupo familiar los adultos ejercen sobre los menores, y los adultos ejercen sobre las personas muy mayores, es decir, los ancianos son objeto de violencia doméstica, los niños son objeto de violencia doméstica, y si bien no física, sí más bien psicológica. Los hombres muchas veces son objeto de violencia doméstica por mujeres que tienen personalidades más dominantes. O sea que el fenómeno es complejo. Lo de la violencia psicológica sigue siendo lo más complejo de probar, que puede llegar a ser la primera insinuación de una violencia física. Exacto, exacto. Ajá. Pero tengamos claro que no es solo el hombre contra la mujer, es ambos adultos o los adultos contra niños, contra los indefensos. No es un problema de poder la violencia doméstica.
contra quienes no pueden defenderse por ser muy jóvenes, por ser muy viejos, por estar enfermos. En el caso de los ancianos enfermos, los malos tratos son tremendos, el desprecio a ese anciano que se ve más como una molestia, una carga para el grupo familiar y es objeto de los enojos y las frustraciones de los adultos. O sea que el problema es muy complejo. Bueno, porque claro, uno advierte a veces términos, modificaciones en la terminología internacional para el abordaje de estos casos y supone que, bueno, deberían estar más avanzados, pero no es así. Hay que seguir diciendo violencia doméstica. Doctor, uno supone que los jueces a veces están como blindados de titanio para tratar de impartir justicia en situaciones tan dolorosas. ¿Cómo le impactó de cualquier modo como ser humano esta situación de ayer? La situación es muy impactante. Como usted señala, y no es la única profesión, uno debe ir haciéndose una suerte de coraza. Es inevitable, como es una profesión vitalicia, yo ya llevo 35 años en ella, no hay más remedio que ir manteniendo una distancia afectiva con estos problemas a los efectos de mantener la ecuanimidad y la ponderación que el juez debe en todo momento ejercer. Para que se siga el tan mentado debido proceso, ¿no? Mentado no, el tan importante, vital debido proceso. Pero surge la sociedad con sus voces, que hay que atender. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué crece tanto el delito, la violencia en actitudes cotidianas que antes no se justificaban en el trabajo, en la casa, en el tránsito? ¿Por qué eso es materia de estudio y no acaso extremar las medidas, las penas? ¿Por qué el Poder Judicial no asume también un debate hacia la interna de decir, ¿no es tiempo acaso de pensar en la cadena perpetua para algunos casos? Bueno, probablemente la cadena perpetua no esté totalmente adecuada a nuestro marco constitucional. A ver. Esa es la realidad, claro. Porque nuestro marco constitucional en la parte penal apunta a la rehabilitación y el caso de la cadena perpetua, que es un paso menos que la pena de muerte, que también está absolutamente vedada, es abjurar desde el inicio de la posibilidad de recuperación de quien comete un delito. Ahora, yendo a la médula del tema, las penas para adultos en Uruguay son muy benignas. Yo le diría que no, que las penas para los adultos en Uruguay son adecuadas. ¿No hay benignidad, por ejemplo, en acusar, en procesar, condenar a un triple homicida a 30 años? Es la máxima. La máxima supongo. son 30 años de penitenciaría. Y que después por distintos procesos internos vaya demostrando actitud y buena conducta y pueda salir mucho antes. Doctor. Bueno, el hecho es, bueno, la pena en sí, 30 años, la pena mínima incluso del homicidio muy especialmente agravado, que son estas situaciones que hemos visto, un homicidio en donde se abusa totalmente de la superioridad, en donde no hay un motivo válido que justifique, nunca es justificante, pero bueno, que el motivo nimio que llevó a asesinar, eso configura el motivo de la figura del homicidio muy especialmente agravado, tiene 15 años de mínimo, de 15 a 30 años. Son penas adecuadas. Lo otro que se señala, bueno, es el efectivo cumplimiento de las penas. Por esta idea de reinsertar, de rehabilitar lo antes posible y probablemente con el peso de una situación práctica de hacinamiento carcelario que no debería existir, hemos ido transitando hacia la liberación anticipada. Esa es la realidad, que se opera al cumplimiento de los 2/3 de la pena, salvo que haya informes desfavorables. Si el INACRI, si el juez y el fiscal, o la mayoría de ellos, dan informes favorables, la ley prescribe que a los 2/3 del cumplimiento de la pena debe excarcelarse a alguien. Entonces la pena de 30 años en realidad se transforma en 20 años. ¿Usted es de la línea teórica de aquellos que suponen que la recuperación es posible? Yo creo que la recuperación es posible. Lo que no le aseveraría es que es posible en todos los casos, porque la evidencia práctica indica que no, que los porcentajes de recuperación, de rehabilitación varían, pero que nunca son la parte del león. Debemos pensar que los porcentajes de rehabilitación pueden ser del 20, 30, 40%, 50% en el mejor de los casos, pero hay un porcentaje que la realidad demuestra que no son rehabilitables. Sin embargo, toda rehabilitación que se obtenga es una ganancia para la sociedad porque no va a volver a la sociedad una vez que se cumpla la pena, y decíamos todas las penas tienen un tiempo, o sea que todo criminal
salvo que por alguna razón fallezca en prisión, va a volver a reintegrarse a la sociedad. El hecho es, bueno, y cuando vuelva a reintegrarse, ¿vamos a tener un criminal o vamos a tener un ciudadano rehabilitado? ¿Y usted qué opina? Yo creo que hay que apostar enormemente a la rehabilitación. No perder de vista que las penas no es el único fin que tienen, porque por algo se llaman además penas. Las penas es una aflicción que la sociedad estima que debe compensar la acción delictiva, el agravio que la sociedad y los ciudadanos recibieron por la acción delictiva que se cometió. Y por eso deben tener determinado quantum además. Por eso no es lo mismo la respuesta del derecho penal a un hurto que a una rapiña, que es un hurto con violencia, o que a un homicidio o a una violación. El caso Goncalves, por ejemplo, desde su punto de vista, hay una situación posible, cumple los 2/3 de su pena y tiene las posibilidades de reclamar una libertad anticipada. Eso está sometido ahora al estudio de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia. Supongo que no me va a anticipar cuál es la decisión, eso está claro, pero allí es donde la gente se pregunta, pero ¿y este hombre va a salir? Bueno, ninguno sabe, ni usted ni yo sabemos si va a salir, por supuesto sobre el tema no puedo decir nada, sí que en principio aparentemente se cumplen lo que estábamos diciendo, los 2/3, prácticamente los 2/3 efectivos. Recordemos que, porque estos mecanismos son complejos, Sí. que muchas veces ni siquiera se requiere 2/3 de un tiempo de pena de privación de libertad. Puede haber menos, digamos, sobre 30 años, que era el ejemplo que estábamos usando, puede haber, por ejemplo, 18 años de privación de libertad, pero puede haber 2 años o más de 2 años de redención por trabajo o estudio. Estamos desde la ley impulsada por el ministro Díaz, que se llamó de humanización del sistema carcelario, con un sistema que también es apoyable, de redención por trabajo y estudio, por el cual por 2 días de trabajo, siendo el día de trabajo de 8 horas de trabajo, se rehabilita un día de prisión, es decir, si alguien trabaja 6 meses, rehabilita 3 meses de lo que le queda de condena, y en el caso de estudio se requieren para un día de rehabilitación al menos 6 horas de estudio, que no necesariamente tienen que ser el mismo día, pueden ser durante la semana. Bueno, pero las características estarían dadas para que recuperara la libertad, en base a estos antecedentes técnicos que con usted ambas está cosas, ¿no? La privación de libertad efectiva con más los eventuales días de redención por trabajo. Si ambas cosas suman 2/3, el ciudadano, cualquier ciudadano puede promover la libertad anticipada. Aún con el impacto público que tengan sus actos. Eso no está previsto. Vamos a ver los informes y, bueno, y en definitiva la Corte lo estudiará y se verá el caso. Bien, allí también hay una cuestión que se vincula justamente a la responsabilidad posterior del Estado, ¿no? En permitirle la salida a una persona que luego reincida. Y también hay otra responsabilidad que allí es donde la justicia juega un papel preponderante en cuanto a lo que creo que el propio ministro del Interior ha dicho. Las cárceles muchas veces son universidades del delito y entra gente que en un altísimo porcentaje está procesada pero no condenada. Eso sigue siendo un gran problema de Uruguay. El que entra y aprende mucho, mientras espera su condena, que muchas veces ni siquiera se concreta. Sí, son 2 problemas. Exacto. El segundo, empezando por el segundo, las cárceles no deberían tener estas características. En algunos departamentos del interior no la tienen. Yo he dicho, tenemos casi, en el sistema carcelario uruguayo tenemos casi 2 países. Hay lugares del interior de la República donde las cárceles son adecuadas, tienen servicios adecuados, comida adecuada, no tienen hacinamiento, es decir, están con la población carcelaria para la cual fueron diseñadas. Hay establecimientos, le diría casi modelos, Cerro Carancho en Rivera, la nueva cárcel de Las Rosas en Maldonado, que está diseñada para 540 internos, hoy tiene 500. Bueno, el asunto es que nunca más tenga más de 540, que no volvamos a reiterar. Cuando yo era juez letrado en Maldonado, cuando se inauguró originalmente Las Rosas, que estaba diseñada creo que para 130, 140 reclusos, también era un establecimiento modelo, pero si luego triplicamos su población, tuburizamos y complicamos todo el funcionamiento del sistema. Entonces, en el interior hay cárceles adecuadas, hay chacras policiales, que es sí, el en el camino. caso de La Valleja, por ejemplo, hay una
excepcional, excepcional. manifestación, ¿no? La Valleja es excepcional. En la chacra policial de La Valleja se hacen los presos, hacen las bloquetas, sí, con las cuales se está construyendo la cárcel nueva de La Valleja a un costo mucho más bajo de lo que sería normal. Me hablaban que con $2 millones se va a estar terminando una cárcel para 150 reclusos, con cerco perimetral y con todas las medidas que estos establecimientos requieren, fuera además del centro urbano, porque esta situación de antes, de cuando éramos jóvenes, de las cárceles en el medio de la plaza, al lado de la iglesia y la comisaría del juzgado, ya por razones de seguridad no deben existir más. Pero bueno, en esa realidad es así. Y tenemos la realidad de los macroestablecimientos, claro, en Canelones y Montevideo. Sí, que allí es donde también uno plantea la posibilidad de que las faltas sean penadas, por ejemplo, con trabajo comunitario. Es una idea que ha sido lanzada, creo que hasta por el propio ministro del Interior. ¿Está de acuerdo usted con eso? Podría ser razonable. Nosotros simplemente habíamos, desde la Suprema Corte, eliminado el último juzgado de faltas que había en Montevideo, sí, por varios órdenes de razones. Uno, no tenía trabajo, es decir, había ido bajando la estadística del número de casos analizados. Productividad cero, digamos. Se venía desplomando. Desde el 98, 99, donde bueno, había un par de centenares de casos por año, hasta llegar a unas pocas decenas. Luego necesitábamos transformar juzgados para crear juzgados laborales, porque se había aprobado sin recursos para nosotros el nuevo proceso laboral que requería juzgado de instancia única laboral en Montevideo, que no teníamos cómo crear, y además la comisión presidida por el doctor Cairoli de reforma del Código Penal uruguayo, había una comisión de 15 especialistas, había optado por eliminar todo el capítulo de las faltas. Entonces, como eso estaba a estudio del Parlamento, se dice, bueno, las faltas van a desaparecer, el juzgado no trabaja, lo necesitamos para otra cosa, cambiemos. Ahora hay una propuesta del Ejecutivo de reducir el elenco de faltas, eliminar, por ejemplo, la galantería ofensiva, sí, que ya ha dejado de tener sentido, y crear alguna otra que tenga que ver con el daño social, con aquel que atenta contra el patrimonio público. Claro. Pero sí se puede transitar perfectamente ese camino. Señalar, sí, que no es que no haya nadie que analice las faltas. Ustedes aducen que tienen poco tiempo para analizarlas. Nosotros además propusimos, la Corte propuso que la prescripción de 60 días, porque a los 60 días de cometida prescribe la falta y ya no se puede perseguir, se lleve a 6 meses. Ajá. Y sí habría que hacer, al menos en Montevideo, algún juzgado especializado, o de repente una secretaría que se encargara de tramitar esos casos, porque el problema es que hoy esas faltas están en la competencia del juez penal, y el juez penal tiene los homicidios, los copamientos, las rapiñas, se tiene que ocupar de eso y le da preferencia a eso. Y dice, bueno, sí, pero y la falta, que en definitiva es un delito enano, como se señalaba, no tengo el tiempo suficiente para perseguirlo porque me tengo que dedicar toda mi energía a los delitos de verdad. Esa es un poco la situación. Doctor, le quiero agradecer estos minutos. ¿Apoyó la legalización de la marihuana en su momento? ¿Cómo cayó en sus pares? ¿Le reclamaron mayor claridad? Porque además fue, curiosamente, yo lo venía sosteniendo antes de conocer las medidas, y más que nada también por diversas razones. La primera, Uruguay tiene una tradición de haber tratado con inteligencia los vicios sociales. Nunca estuvimos en la situación de la ley seca norteamericana, sino tenemos hasta un Estado que produce alcoholes y bueno, lo que tratamos es el alcohol, que es un gran vicio social, que en realidad es la droga que produce más accidentes y más muertes en el mundo. La peor droga sigue siendo el alcohol. Bueno, aquí hay un mercado legal, se la importa, se controla, tratamos de que no se maneje, no se conduzcan vehículos bajo su influjo, y más o menos se ha controlado. Lo mismo se hizo con el juego clandestino. El gran juego clandestino terminó apartándose o reducido a sus mínimos niveles, porque hay un juego legítimo donde el Estado cobra impuestos, controla que no sea un robo, que sea un verdadero juego y no sea una estafa, y por ese camino funcionamos. Lo mismo con el tabaco, que es una droga que también es tremendamente dañina para la salud, quizás no tanto como la marihuana, pero en ese entorno, y se dice, bueno, la marihuana es más dañina que el tabaco. Sí, si se fumara en las mismas cantidades, pero es sabido que los gramos por mes que se fuma de tabaco no tienen nada que ver con lo que se puede consumir de marihuana. Entonces, en ese sentido, Uruguay, vicios sociales
que sería muy bueno que ninguno de nosotros tuviera y que la sociedad no tuviera, los ha controlado a través de mecanismos que no son la represión penal, en primero. Luego ya hemos avanzado a que el consumo de droga en Uruguay no está penado, en otros países sí. O sea, si yo tengo una pequeña cantidad de droga, no solo marihuana, ¿no? Puede ser hasta pasta base, yo tengo 1 gramo de pasta base y me detienen con él, digo, bueno, sí, pero esto es para mi consumo, demuestra que es para mi consumo la pequeña cantidad, no me dedico a estas actividades. Me pueden obligar a someter a un tratamiento el juez, sin duda, no es que no pueda hacer nada, porque va a determinar si soy un drogadicto habitual o un consumidor simplemente ocasional, pero no he cometido un delito. Ahora, no es delito tener una pequeña cantidad de droga para consumo, pero no hay ninguna vía legal para conseguirla. Entonces hay que ocurrir al narcotráfico, aunque sean sus mecanismos más mínimos, las pequeñas bocas de pasta base, hay que entrar, digamos, a la ilicitud para poder conseguir eso. Y la idea es, existe autoconsumo, porque con las limitaciones del clima uruguayo, que las plantas dicen que no crecen, hay que tener invernaderos o criarlas adentro, el hecho es que el autoconsumo existe, a veces se procesa por esas condiciones a quien tenía alguna plantita en su casa. La idea es, bueno, parecería más lógico que algún mecanismo de acceso como el a la autocultivo, marihuana, por ejemplo, como el autocultivo, se tuviera, sobre todo para evitar que se tenga contacto con el narcotráfico pesado, con sobre todo la pasta base, que es un flagelo imponente. Y reiterando, es horrible la marihuana, es mala para la salud, es un vicio, pero es un vicio como el cigarrillo y como el alcohol. No se debería consumir, es buenísimo que no se consuma, pero a veces la prohibición penal no conduce a limitar esos mercados. Bueno, le queríamos dejar este tiempo porque, claro, dicho por parte de un ministro de la Corte de Justicia, tal vez sonaba raro, ahora usted acaba de establecer su fundamentación y su argumento. Así que con esto le quiero agradecer muy especialmente, Jorge, sus minutos acá tan temprano, por otra parte. El agradecido soy yo y es verdad que es temprano. El doctor Jorge Echediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para aplicar esa tecnología? Yo le diría que hoy no hay ni siquiera restricciones presupuestales ni tecnológicas, estamos caminando hacia ello, hay algunas fechas no muy lejanas en donde se van a implementar. ¿A cuántas muertes de distancia estamos, podríamos decir? Bueno, debe acelerarse, pero firmemente este camino. El mecanismo, lo hemos visto hasta en alguna película, es muy sencillo, pues la pulsera va asociada a otro receptor que está en el hogar al cual no se puede acercar quien ha recibido la orden de restricción, y si se viola el perímetro de... Seguimos adelante en Telebuen Día, tal cual lo anunciado, está con nosotros el doctor Jorge Echediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Un enorme placer recibirlo. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, y el placer es mío, como siempre. Bueno, estábamos hablando hace algunos minutos de lo que tiene que ver con estos episodios terribles de violencia doméstica, donde una vez más se cargan tintas sobre varios actores de la vida nacional. Uno de ellos, obviamente, la justicia que usted en este caso representa. Sí, es verdad. Los episodios, en el 100% de los casos, no pueden ser evitados. Suceden en ámbitos hogareños, a veces dan señales previas y a veces no. Lo que sí, 100 metros o como se haya establecido, suena una alarma silenciosa en un estudio que a nivel policial lleva la supervisión del hecho, y bueno, se supone que esa violación va a ser contenida inmediatamente, y bueno, si se sigue reiterando esta situación, se tomarán otro tipo de medidas más graves que la orden de restricción ambulatoria. Claro, al país le duele hoy conocer esa estadística de 19 víctimas fatales de la violencia doméstica. Esto debería hacer revisar esos ritmos que usted alude, porque tenemos una tecnología tan despierta a nuestros requerimientos cotidianos tan básicos como pagar cuentas por el celular, y resulta que para salvar vidas todavía tenemos esa lentitud. Sí, es verdad, hay que caminar en ese sentido y hacer la advertencia. Como señalamos, la realidad es extremadamente compleja. El caso de parejas que han tenido órdenes de restricción pero que voluntariamente vuelven a convivir, situaciones en donde sin volver a convivir, sin embargo, habitan bajo el mismo techo porque no tienen posibilidades económicas de alquilar o de mudarse a otro lado, entonces en un inmueble grande o pequeño, separado quizás por una cortina,
ambas partes, el futuro victimario y la futura víctima conviven en equilibrio y en equidad. Hay que seguir insistiendo en que medidas que la tecnología permite y que todos los actores sociales y jurídicos venimos abogando por ellas desde hace tiempo, aún no están totalmente implementadas, que claro, contribuyen a, no le diría evitar, pero bueno, sí a amortiguar la relación de estas situaciones. Hablamos de las pulseras, de las tobilleras electrónicas, que permiten dar certeza a la orden de restricción que el juez que se puede encargar de estas situaciones de violencia doméstica tiene necesariamente que emitir. ¿Y dónde está hoy la principal dificultad?